Viuda del general Jorge Gabela recibió el tercer informe, donde constan los nombres de los autores intelectuales y detalles del asesinato de su esposo en 2010. Patricia Ochoa tendrá 20 días para emitir observaciones del documento. Más policías para Guayaquil. 900 nuevos uniformados se unirán a las filas policiales para resguardar la seguridad en el puerto principal. Además, la Fuerza de Tarea Conjunta intervendrá en Durán para reducir los delitos. El nuevo decreto ley de urgencia económica que impulsa el gobierno busca establecer procesos abreviados de reestructuración de empresas que podrían enfrentar dificultades con la llegada del fenómeno del Niño. En lo internacional, lluvias extremas forzaron al cierre de carreteras y generaron inundaciones catastróficas en Nueva York. Se registran víctimas mortales. En los deportes, la ecuatoriana Kiara Rodríguez obtuvo la medalla de oro en la final de los 100 metros planos del Mundial de Paraatletismo. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Noticias 7, emisión estelar. El día de hoy, en estos precisos momentos, se está conociendo el informe del caso Gabela. Nuestro compañero Lautaro Andrade se encuentra en el lugar y más adelante nos tendrá todos los detalles, así que los invitamos a que se queden con nosotros. Bienvenidos. Bueno, Mercedes, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. En realidad, bueno, son momentos importantes que se están viviendo, información que la va a generar nuestro compañero Lautaro Andrade desde el lugar y seguramente muchos estaremos a la expectativa de lo que pueda salir de esta investigación que será profundizada pues en esta tercera entrega o en este tercer paquete de información, en este caso que se entrega al respecto. Nosotros arrancamos con nuestra oferta en estos momentos. Judicial de Quevedo revocó las medidas cautelares a favor de Daniel Salcedo, procesado por delitos de peculado, delincuencia organizada, lavado de activos y fraude procesal. En el mes de abril pasado, un magistrado le concedió parcialmente medidas cautelares ordenando que se le devuelva un automóvil y se liberen sus cuentas bancarias. Ahora, tras el fallo judicial, esta medida se revocó. Esta es la segunda ocasión que se revoca una medida cautelar de Salcedo. Recordemos, en diciembre del 2022, un juez de Paján ordenó su liberación. Sin embargo, 2 meses después se ordenó su encarcelación. La seguridad en Guayaquil y Durán fueron uno de los temas principales que se abordaron durante la reunión mantenida por el presidente Guillermo Lasso y parte de su gabinete ejecutivo con los alcaldes de estas dos ciudades de la provincia de Guayas. La nómina policial se incrementará en el puerto principal hasta un 30% hasta el 3 de agosto. Un fuerte apretón de manos y el compromiso de trabajar juntos. Así se resumió la reunión entre el primer mandatario y el alcalde guayaquileño Aquiles Álvarez, en el que abordaron 4 temas. Uno de ellos: la administración del Parque Samanes para el gobierno autónomo descentralizado de Guayaquil, que para nosotros es fundamental. A lo que el Ejecutivo aceptó y mediante mesas técnicas se resolverán los detalles para el traslado administrativo del Parque Samanes. Porque obviamente creemos y participamos de la idea de que los parques deben estar en manos de los municipios y no en manos del gobierno central. Y en cuanto a la seguridad, hasta la primera semana de agosto se anunció un aumento gradual de la nómina policial. Ya están viniendo los policías, terminan el plan de reentrenamiento y se están incorporando, ¿no? Es decir, tenemos ya 900 policías para hasta el 4 de agosto. Significa un incremento de cerca del 30% de policías para la ciudad de Guayaquil. De parte del Cabildo porteño se aseguró que existe un diálogo abierto y se gestionará logísticamente el arribo de los nuevos policías. Terminar de solucionar el hospedaje de los policías que están viniendo
de a poco para completar más de 11.000 policías en la ciudad de Guayaquil. Tenemos listos los espacios para el hospedaje. Además, el presidente informó que el 27 de julio llegará un barco de Turquía con 20 vehículos blindados. Los primeros 20 de un total de más de 150 que ha adquirido el gobierno para las Fuerzas Armadas y para la Policía Nacional. Minutos después, pero a puerta cerrada, el presidente y su equipo dialogaron con el burgomaestre de Durán, Luis Chonillo, quien el lunes alertó que su administración ha recibido 4 atentados directos por parte del crimen organizado. El jefe de Estado dijo que el fortalecimiento de la fuerza pública y la inversión en equipamiento ayudarán a enfrentar la inseguridad en Durán. El presidente ha dispuesto que nuevamente la Fuerza de Tarea se active y nosotros daremos todo el apoyo con Policía Nacional. Mientras que en otros temas se buscará remediar los problemas por la falta de agua potable en el cantón. Lautaro Andrade, Noticias 7. Esta mañana en Noticias 7 nos visitó Erika Paredes de la Alianza Actuemos, candidato a la vicepresidencia de la República. La compañera de fórmula de Otto Sonnenholzner, y en nuestro segmento de entrevista explicó cuál sería su plan de trabajo. Y en la siguiente nota les contamos más. Erika Paredes nació en Cuenca y tiene 38 años de edad. Es licenciada en Estudios Internacionales de la Universidad de la SUAY, magíster además en Administración Pública por la Universidad de Harvard, y ha trabajado en la Organización de Naciones Unidas en financiamiento de proyectos de salud, educación, medio ambiente e infraestructura de alto impacto social. Fue parte del equipo que lideraba la iniciativa Yasuni ITT. Yo soy una mujer cuencana, una mujer soñadora, trabajadora de un origen bastante humilde. Vengo de una familia de artesanos, entonces desde pequeña sé lo que es trabajar en muebles de madera, pero como toda la familia ecuatoriana normal a pie, ¿no? Cargando muebles, empacando muebles, entregando muebles, y vengo de valores que para mí son no negociables, porque los he aprendido de mi abuelo, los he aprendido de mis padres, que es la humildad, la honestidad. En Noticias 7 habló de su propuesta como vicepresidenciable, pero primero detalló un dato sobre su familia. Pero mi abuelo, me dicen, llegó antes que tú al Palacio de Carondelet, y le digo, claro, sí. Mi abuelo era un artesano que reparaba los muebles del palacio con el presidente Otto Arosemena. Entonces, claro, mi familia dice, bueno, ahora tú quieres regresar a Carondelet. Le digo, sí, pero esta vez de la mano de Otto. Entonces, es un poco esa historia de superación, ¿no? Ya ha conversado con Otto Sonnenholzner sobre sus actividades de llegar a Carondelet. Mira, lo primero vamos a trabajar con un programa que lo llamamos Jóvenes al Poder, que es realmente la parte del empleo joven, porque ¿qué está pasando hoy en día? Que los jóvenes se gradúan del cole, se gradúan de la universidad y llegan y le piden un trabajo y le dicen, bueno, su CV, hoja de vida, experiencia. ¿Dónde van a sacar nuestros jóvenes 2 años de experiencia? La verdad es que no los tienen. Entonces empezamos con programas para apoyar a que tengan a mi primera empresa, que vienen con una parte de créditos, con una parte de formación, pero también con un acompañamiento. Y el otro, vamos a crear una empresa pública de tecnología. Financiamiento para obras. Otro tema en el que voy a trabajar para generar más recursos es en la lucha contra la corrupción. No la lucha contra la corrupción de llegar y decir este robó o demás, sino haciendo las cosas bien. Yasuni ITT. Tenemos que transicionar a una nueva economía, o sea, el mundo entero estamos unidos por un cambio climático. ¿Por qué el niño se viene tan fuerte? Porque el planeta se está calentando. Es la compañera de fórmula de Otto Sonnenholzner por la Alianza Actuemos. Andrea Orbe, Noticias 7. Allen Berbera, titular del Consejo de Participación Ciudadana, fue notificado ya de las 2 denuncias por infracción electoral grave que se tramitan en su contra en el Tribunal Contencioso Electoral. Carolina Basante nos informa. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Berbera, fue notificado el pasado viernes de las 2 denuncias por infracción electoral en su contra que se tramitan en el Tribunal Contencioso. De acuerdo a Vera, ambas carecen de sustento y también sería improcedente aplicar una sanción a una autoridad electa. Específicamente para el tratamiento del Consejo de Participación habla de la existencia de infracción electoral cuando o para los candidatos. Entonces, en este momento no se aplica, no se puede aplicar la legislación para autoridades ya electas en funciones que ya han sido posesionadas.
Las dos denuncias en contra de Vera sostienen que durante la campaña electoral para los comicios de febrero de 2023 cometió proselitismo político, violando una resolución del Consejo Nacional Electoral que prohíbe a los candidatos a vocales del Consejo de Participación Ciudadana a ser promocionados por organizaciones políticas. Esto en referencia a los colores y al eslogan que Vera utilizó y que lo vincularían a la Revolución Ciudadana. Pero el tema es que el color de la camisa fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral y 22 de los 45 candidatos lo utilizaron. Además de esto, las frases como "tú sabes que estábamos mejor" fue aprobada por el Consejo Nacional Electoral en un guión que enviamos de qué es lo que íbamos a decir, fue aprobada y ellos lo permitieron. ¿Entre los 22 se pusieron de acuerdo? No, sino que cada quien elige lo que le gusta. Pues no. Vera señaló que hasta este viernes él tiene plazo para entregar sus argumentos al Tribunal Contencioso Electoral y que luego encargará el proceso a sus abogados. Con la finalidad de evitar casos de violencia política de género en las próximas elecciones, más de 100 organizaciones sociales suscribieron una alianza para mantener una continua vigilancia. 6 casos ya han sido sancionados desde el 2020. El objetivo es luchar contra la desinformación y la violencia política de género. Por ello, varias coaliciones que representan a más de 100 organizaciones sociales suscribieron una alianza. 2 observatorios de sociedad civil que dan seguimiento a las expresiones públicas que afectan a las mujeres políticas, activistas y periodistas a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Entonces, estos observatorios van a estar trabajando activamente, identificando todas las expresiones de violencia de la mano de Fundamedios y de la coalición Ecuador Verifica. Según la Corporación Participación Ciudadana, entre diciembre de 2019 y mayo del presente año, se registraron 14.008 tweets violentos contra las mujeres. Y es que la época electoral acrecenta esta problemática, pues solo en mayo de este año se reportaron 593 tweets violentos. Que atentan contra el rol de género, cosifican a la mujer y se tipifican específicamente en temas de apariencia y otros rasgos que denigran a la mujer. Vemos también cómo esta campaña electoral se ha incrementado sustancialmente la difusión de desinformación política, como varios movimientos y partidos políticos han hecho de la desinformación parte de sus estrategias de campaña, y eso es inaceptable. Como sociedad debemos rechazarlo firmemente, y mucha desinformación justamente afecta la participación política de las mujeres. La violencia política de género es sancionada desde el 2020 según el Código de la Democracia. Como antecedente en nuestro país ya hay 6 casos con sanción. Los primeros casos sentenciados por violencia política de género se dieron en el ejercicio de las funciones. 3 de ellos fueron por alcaldes que ejercieron violencia política en contra de las vicealcaldesas. La sanción fue la destitución de su cargo. Fueron en los cantones de Palta, Celica, provincia de Loja, y el último en el cantón Francisco de Orellana. Los otros 2 casos, desde el del ex legislador Diego Ordóñez en contra de la ex legisladora Mónica Palacios, y el último que fue en la campaña de las elecciones seccionales de Jessica Jaramillo en contra de Alejandro Rodas. Esta mega coalición monitoreará continuamente los discursos que se emitan en la campaña electoral y, de ser el caso, buscará una sanción con la finalidad de frenar este tipo de casos. Queremos lograr que haya un proceso preventivo a través de esta coalición. Sin embargo, si no llega a darse de esa manera, nos tocará judicializar los casos que encontremos en protección y defensa de los derechos políticos de las mujeres. Olga Velasco, Noticias 7. En estos momentos se está entregando el tercer producto en el caso Gabela, un documento clave para esclarecer los hechos alrededor del asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela, quien murió tras denunciar irregularidades en la compra de los helicópteros Druff. Vamos a conocer qué está ocurriendo en estos momentos en el Consejo de Comunicación. Escuchemos. Al autor intelectual, al general Alonso Espinosa, y como segundo al general Rodrigo Borges, justamente por la amenaza, la única amenaza proferida dentro de la Asamblea Nacional, y porque obviamente todas estas denuncias públicas, ya le digo, de alguna manera repercutía en el negocio que se producía de esta instancia hacia el nivel superior. Así que eso es básicamente la información, así de manera resumida, que está contenida en ese informe y que colocan como posibles autores materiales, y esa es la información que nosotros, intelectuales,
y que nosotros pusimos eso a disposición en el 2013 del entonces Comité Interinstitucional y que se perdió, y ustedes saben toda la historia, y que obviamente será explicada a la Fiscalía General del Estado, caso sea convocado. Obviamente yo me voy a quedar en el país para dar todas las explicaciones del caso a las autoridades judiciales pertinentes. Muchas gracias. Bien, más adelante estaremos en comunicación con nuestro compañero Lautaro Andrade, que nos va a contar más detalles desde el lugar de los hechos en este momento en el Consejo de Comunicación, donde se está dando este informe de más información con respecto al caso Gávela. Mientras les contamos que el nuevo proyecto de ley de urgencia económica que impulsa el gobierno busca establecer procesos abreviados de reestructuración de empresas que podrían enfrentar dificultades. Llegado el fenómeno del Niño, esta propuesta está bajo revisión de la Corte Constitucional. Según la Superintendencia de Compañías, en Ecuador existen 189.620 empresas registradas, de las cuales 40.313 están en procesos de liquidación. Para darles un poco de aire, el gobierno impulsa el decreto ley de reestructuración. Se trata de una ley que modera y regula la reestructuración de las empresas que estuvieran con una imposibilidad económica para cumplir las obligaciones que tienen con sus acreedores. La idea es que las empresas en apuros económicos, pero solventes aún, eviten entrar en una fase de disolución. Con eso se mantienen la competencia en el mercado, se mantienen las empresas, pero sobre todo se mantienen los empleos. Porque la empresa que se liquida despide a todos sus empleados. La empresa que se mantiene o que supera las condiciones despedirá a algunos o tomará algunas decisiones, pero luego mantendrá empleos y generará otros. Así que para ello se presenta el acuerdo de reestructuración o concordato entre la empresa y sus acreedores, con el fin de que se puedan cumplir las obligaciones, pero de una manera más flexible. Este tipo de procedimientos de concordato ya se aplicó para cuando llegó la pandemia en el 2020. Este decreto ley también se anticipa al escenario económico que podría desencadenarse con la llegada del fenómeno del Niño, que con experiencias previas se sabe golpeará fuerte al sector productivo. Las condiciones en las que una empresa se tiene que desenvolver, como lo fue la pandemia y como será el fenómeno del Niño, son inadecuadas durante unos meses. Pero después de eso, la compañía puede volver a recuperarse y continuar trabajando. La norma, que para entrar en vigencia deberá ser aprobada por la Corte Constitucional, también prevé la protección de los derechos de los trabajadores, porque cualquier empresa que se acoja al concordato deberá garantizar el pago de los sueldos de sus colaboradores. Carolina Basante, Noticias 7. Al menos 7 cantones de Manabí amanecieron bajo el agua este martes 11 de julio, luego de las torrenciales lluvias y desbordamientos de ríos durante el día de ayer, lunes 10 de julio. Desde la Secretaría de Gestión de Riesgos se movilizaron equipos de contingencia para los cantones Bolívar, Junín y Flavio Alfaro. En este último cantón se desbordaron los ríos Facundo y Río Oro, por lo que existen al menos 5 familias evacuadas en sectores rurales. Mientras que en los cantones Chone, Santana, Tosagüe, Rocafuerte se registran lluvias moderadas. Solo en Chone, norte de la provincia, se observan vehículos varados en medio de las avenidas inundadas, como vemos en pantalla. Otra canoa, por si acaso. En la provincia de Manabí se instaló el Comité de Operaciones de Emergencia para definir estrategias que reduzcan, en este caso, los impactos del fenómeno del Niño. Entre las acciones acordadas está realizar mingas de control vectorial, manejo adecuado de la gestión de desechos y limpieza de los pozos para evitar la proliferación de los mosquitos. Intervención en vías e instituciones educativas que fueron afectadas por la época invernal. Una revisión e intervención de puentes que fueron afectados también por el terremoto del año 2016. Entre otras, escuchemos. Los compromisos desde el despacho presidencial, vicepresidencial de los señores ministros y la gobernación es trabajar de la mano articuladamente en convenio con cada uno de los GATs cantonales y por supuesto con el GAT provincial. Apertura de parte del Banco de Desarrollo del Ecuador para todos los proyectos que tienen que ver con la mitigación de cada una de las urgencias en los cantones y por supuesto en las parroquias. Sabemos que Manabí es una tierra muy agreste, rural en su gran
parte del territorio y por eso estamos aquí trabajando de la mano, señores. El COE Metropolitano de Quito también ha identificado 8 parroquias que se ven en amenaza ante los efectos del fenómeno del Niño. Esto provocaría incendios forestales como consecuencia de la falta de precipitaciones y la sequía, pero a partir de octubre existiría un aumento de lluvias que posiblemente generarían movimientos en masa, deslaves e inundaciones. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, mencionó que se activó el plan de prevención de incendios y se ha dispuesto a las empresas metropolitanas que desarrollen todas las acciones pertinentes para cuidar la infraestructura. La primera que se hizo la reunión del COE, esto es importante. La segunda, alguien dirá, bueno, pero entonces, ¿por qué Quito? ¿Quito cómo se ve afectada? Cala Calí, Gualea, Yoa, Nanegal, Nanegalito, Nono, Pacto y San José de Minas son parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito y son las que podrían verse amenazadas por el fenómeno del Niño. Por eso estamos en alerta amarilla. Y finalmente el gobierno ha sacado un decreto donde dice que el Ministerio de Finanzas disponga de los recursos del caso. Por lo tanto, he dicho que sobre ese decreto nos valgamos para decirle, Gobierno Nacional le debe a Quito más de 300 millones de dólares. Ahora que usted saca esta normativa, iguálese con el Distrito Metropolitano de Quito para nosotros también poder invertir más en materia preventiva. Seguimos con las consecuencias de este invierno inusual, porque en lo que va de julio las lluvias en Guayaquil superan los niveles de promedio del mes, es decir, 3 veces más que el promedio normal. Según el INAMI, este comportamiento atípico tiene relación con el desarrollo del fenómeno del Niño. La intensa lluvia que cayó sobre Guayaquil el pasado viernes sorprendió a muchos ciudadanos. Totalmente empapada. ¿Por qué? Porque está así, o sea, se ve el cielo totalmente claro y de repente un diluvio. Inclusive deja uno las ventanas de la casa abierta y he encontrado hasta la cocina mojada, o sea, me ha tocado. En lo personal no me ha afectado mucho, ¿para qué? Pero sí tengo algunos compañeros que se les dificulta el proceso de ingreso hacia acá a la universidad, son de diferentes partes, del sur, del norte. El técnico Byron Malavé del INAMI explica que este comportamiento atípico se debe a 3 factores. El calentamiento que se encuentra en el Océano Pacífico. 2, la temperatura en la superficie ambiental está alta, sobre todo las temperaturas mínimas. 3, igualmente la circulación atmosférica es totalmente anómala para estas fechas, obviamente, lo cual provoca este tipo de precipitación entre moderada y en este caso muy fuerte, lo que se presentó el día viernes. Y es que en Guayaquil, solo en julio, por ejemplo, lo normal son 17 milímetros, pero ahora se ha registrado 87.7 milímetros, es decir, 300% más de lo esperado. Malavé explica que esto tiene relación con el fenómeno del Niño, que se encuentra en su fase de desarrollo. Esto considerando que presenta 3 fases: desarrollo, madurez y debilitamiento. Estamos en la etapa del desarrollo del fenómeno del Niño que está en Pacífico Central, los cuales la atmósfera, en este caso, compaginan o se acopla de acuerdo a este tipo de calentamiento, provocando este tipo de fenómenos atmosféricos. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, indicó que los eventos lluviosos continuarán en estos días y no se descarta que hasta agosto. En la playa Chipipe de Salinas, en la provincia de Santa Elena, una barrera de seguridad causa molestias en los turistas y comerciantes, también por lo que piden sea retirada de inmediato. Según la información recopilada, la barrera sobre la playa de Chipipe fue instalada como medida de seguridad para la base naval durante el estado de excepción emitido por medio del decreto ejecutivo 706, que incluyó a la provincia de Santa Elena, entre otras. A inicios de junio se levantó el estado de excepción, pero la barricada aún sigue en pie. Eso yo lo veo mal porque las familias vienen a visitar. Dicen, ¿y por qué han cerrado? Claro, debería ser para todos y sobre todo uno que viene a pasear a las playas de Salinas. Hemos solicitado una entrevista ante el comando de la base naval de Salinas, la cual está a la espera de fijar fecha para la misma. Mientras tanto, la municipalidad a través de la Dirección de Turismo informó que los acercamientos para retirar el bloqueo de acceso a la playa están avanzados. Y yo creo que va a salir beneficiado siempre el ciudadano ecuatoriano, el turista que va a poder disfrutar libremente de las playas de Salinas. Los comerciantes también estarían siendo afectados por esta barrera. Ellos piden su pronto retiro. Y ni dejan vender un coquito, a nosotros no dejan pasar. No dejan, y se ponen un poco molestos las autoridades allá. ¿Y desde cuándo está cerrado? Ya lleva más de 4 meses. La molestia suele ser más evidente durante los fines de semana con la llegada de los turistas.
Un bochornoso acto de agresión quedó registrado en un video que circuló en redes sociales en la mañana de este día martes. En la grabación se ve a un ciudadano extranjero coger a puños y patadas a un policía dentro de los pasillos del aeropuerto El Dorado, en Bogotá. En el clip se ve cómo el ciudadano de origen canadiense reacciona agresivamente a la solicitud que le hizo el uniformado para revisarle sus documentos y establecer su identidad. El hombre se encontraba de visita en Bogotá y con una apariencia bien particular, pues estaba en pantaloneta y chancletas. La agresión al policía desató el rechazo de los otros viajeros en El Dorado, que intentaron detener al extranjero y lo insultaron al faltarle el respeto a la autoridad, y mucho más en un país que no es el suyo. Cuando se registró la pelea, otros policías llegaron al lugar de los hechos y capturaron al agresor mientras se establece su identidad y lo que originó la agresión. El extranjero sería sancionado con una multa económica o podría ir hasta prisión, pues es señalado de agredir a la autoridad. Con esta información vamos a la pausa. Regresamos con mucho más acá en el Noticiero Estelar. Más información, amigos. Una banda de los Dulces Sueños ataca de nuevo en la ciudad de Guayaquil. Las víctimas cuentan cómo los síntomas de la escopolamina que les ponen. Vamos a ver. Fines de semana, por lo general, hemos registrado a las víctimas de las Dulces Sueños. Esto en alusión a quienes se drogan con escopolamina a las personas. Haberse mareado, haber borroso y botar espuma por la boca. Y quedaron ahí tendidos. Sí, pero por suerte no han muerto también, no le digo. José vivió esa experiencia junto a unos amigos. Sobre el tema, el especialista en terapia intensiva Marcelo Castillo ha intervenido en varios casos y se refirió a los riesgos. Pudiese haber taquicardia, pudiese haber pérdida de conocimiento, pudiese haber arritmias fatales, pudiese haber un montón de problemas, ¿no verdad?, que pueden llegar inclusive hasta la parálisis de los músculos, en cuyo caso, si fuesen los músculos respiratorios, pues evidentemente tendríamos un grave problema. ¿La muerte? Podemos llegar a la muerte, claro. Por eso en las calles muchos se cuidan. Viene una persona y te dice, préstame, mírame esta dirección, usted tiene que verlo también. No de cerca, sino que ahí nomás. Que no agarrar el papel, digamos. Claro, no agarrar el papel. No coger personas desconocidas. Y ya uno ve más o menos la cara, no, esto no va. Y no hay que hacerse amigo de todo. Si alguien te brinda algo, no, perdón, gracias. Más de 170 casos se han registrado en este año entre Guayaquil y Durán, según la policía, pero se piensa que hay un subregistro. Revelan detalles de los maltratos que sufría la menor que fue hallada muerta en la casa en donde vivía con sus padres en el sur de Guayaquil. Según vecinos, una vez que apareció con quemaduras de cigarrillos en sus brazos. A continuación les contamos más detalles al respecto. Dicen que esta mujer tiene que ver con la muerte de su hija. La policía la sacó del sitio, pues la gente la quería linchar. Esta pequeña de 3 años perdió la vida en manos, supuestamente, de su padrastro. ¿Por qué matan a la niña? Lo que se dice es que es por un platito de comida, porque la bebé tenía hambre. ¿Y él qué? ¿La agredió? Sí, la agredió. Dicen que o sea, él le pegaba y la chica la asfixiaba. La niña sufría permanentemente de maltratos. En estas imágenes se observa la forma precaria en que vivía y también de lo que sería el cabello de la menor arrancado de su cabeza. Desde el año pasado ella venía con problemas, que le encontrábamos a la niña con cerilla de cigarrillo, con golpes, con hematoma. Él le pegaba a las dos. ¿Mande? Él le pegaba a las dos, le pegaba. Y incluso ella se la denunció, a él se lo llevaron y ella rogaba para que lo suelten. Total que lo soltaron. El padre de la menor no aparece. Luego del suceso, desapareció. La madre fue retenida para investigaciones, pero luego fue liberada. La única familia de la pequeña viene viajando de Colombia. Un caso que la policía continúa investigando. ¿Cuánto han recogido para sepultar a la menor? Hasta aquí tenemos recogido $140. Que $50 se le va a mandar a la abuelita para que pueda avanzar hasta acá y pueda hacer los movimientos para poder sacar a la bebé de la morgue. Un caso que la policía continúa investigando. 588 centros de salud a nivel nacional fueron repotenciados integralmente. Además, se realizó la compra de más de 4.500 equipos médicos y la contratación de más de 1.700 profesionales. Esto para impulsar el programa Ecuador Crece sin desnutrición infantil.
Con el afán de erradicar la desnutrición infantil en Ecuador, el gobierno realizó las respectivas adecuaciones y mantenimiento de 588 centros de salud. Con cerca de 12 millones en estos mantenimientos de infraestructura que se han realizado a nivel nacional, se han adquirido también equipos antropométricos, 4.480 equipos. Según las autoridades, fortalecer este primer nivel de atención permitirá trabajar en la prevención de enfermedades, gracias a la incorporación de nuevos profesionales de la salud. Hemos contratado 969, casi 1.000 enfermeras a nivel nacional en el primer nivel de atención, médicos especialistas en medicina familiar. En total, 1.726 nuevos profesionales, 73 millones de dólares invertidos en la capacidad operativa del primer nivel. En estos centros de salud no solo habrá personal médico, pues la salud mental también es prioridad del Ejecutivo. Y hemos contratado 178 psicólogos y psiquiatras para el primer nivel de atención. Y además, en otro proyecto, el proyecto de salud intercultural, con 20 millones de dólares, estamos contratando 163 especialistas en medicina familiar. De su parte, el presidente Guillermo Lasso dijo que se destinan 107 millones de dólares para el programa contra la desnutrición infantil. Además que desde el Ejecutivo se entrega el bono de infancia con futuro. Hoy tenemos 58.000 beneficiarios y hasta noviembre proyectamos llegar a 65.000, con una inversión de 30 millones de dólares. Estos 588 centros de salud ahora repotenciados forman parte de los más de 2.000 que existen a nivel nacional. Hasta finalizar el año se realizarán el mantenimiento de otros 100 centros de atención primaria. Edison Saavedra, Noticias 7. En la capital se tiene 39 intervenciones viales en ejecución. La avenida Napo, Morán Valverde y Colón son unas de las más circuladas, por lo que la ciudadanía espera que culminen sus trabajos en el plazo estipulado. Cerca de cumplirse 4 meses desde el inicio de la intervención en la avenida Napo, esta arteria vial tiene un progreso del 70% y está dentro del plazo establecido de 180 días, según explica el director de fiscalización del Distrito Metropolitano de Quito, Marco Ñato. Entonces, si nosotros consideramos que vamos a terminar, se podría decir, de colocar ya los paños de hormigón rígido aproximadamente hasta el 25 de julio, necesitaremos aproximadamente unos 28 días. Eso quiere decir que el 15 de septiembre podríamos habilitar ya completamente el tráfico. En el mes de marzo también inició la intervención de la avenida Morán Valverde, la cual se encuentra en la última fase de su intervención y actualmente se iniciarán los trabajos en el redondel, por lo que se tomarán rutas alternas para el transporte público y privado. Entramos, hablamos de la avenida Teniente Ortiz, esa lo estamos desviando en la calle, por la calle Moro Moro, y que pueden salir por la calle Spencer y se incorporan ya a la avenida Quitumbe. Por otro lado, en la avenida Colón hubo una suspensión de 53 días, por lo que esta avenida únicamente ha avanzado en un 20%. Sin embargo, el maestro subcontratista Fidel López explica que para poder cumplir con los plazos establecidos se está trabajando en la obra con 2 turnos, uno en el día y otro en la noche. En el invierno, en la parte de arriba, desde el 6 de diciembre para arriba demoramos más de un mes, solo en fundición porque no dejaba trabajar. Ahora en este hemos avanzado muy rápido porque estamos con 2 grupos. Un grupo va de noche encombrando, desencombrando y un grupo va trabajando de día en las fundiciones. Pese a este doble esfuerzo, en esta avenida sí se podría aplazar el periodo de entrega, que también estaba estipulado, sería de 6 meses, es decir, para el mes de septiembre. Manuela Bedón, Noticias 7. Desde las 0 horas de este 12 de julio rige el nuevo precio para los combustibles, de modo que la Super Premium 95 reduce su costo de $3.92 a 3,77. La gasolina Eco Plus también baja de 2,99 a 2,97, es decir, 2 centavos menos, mientras que la Extra y Eco País mantienen un precio congelado de $2.40 y el diésel de $1.75 por galón. Con esta información nos vamos a la pausa y retornamos con los deportes en Noticias 7 junto a Fernando Estrada. No se vayan.